La Radio del Sur presenta Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con Alejandro López y Rosana Álvarez. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la Radio del Sur y estamos en otro capítulo de Bolívar Nuestro. Y el día de hoy estaremos con una crónica de la casa natal del libertador Simón Bolívar. El Centro de Estudios Simón Bolívar nos pueden seguir por Instagram a través de @centropiso_sbolívar, por X centropiso_sbolívar y por nuestra página web www.cesimonbolivar.com.be. Les recuerdo también las redes sociales de la Radio del Sur, por Instagram La Radio del Sur y por la página web www.laradiodelsur.com.be. Les habla Ima Sumac Caroguarupay y nos encontramos el día de hoy con Rosana Álvarez y nuestro tema central, crónica de la casa natal del libertador Simón Bolívar. Muy buenos días, Ima, buenos días a todos nuestros oyentes, quienes cada martes nos siguen por la Radio del Sur. Como sabemos, pues la Radio del Sur, junto con el Centro de Estudios Simón Bolívar, lleva adelante este espacio, esta iniciativa, con el apoyo de nuestra productora Marian Marrero, en la asistencia de producción, nuestra compañera Luxmar Aular, y en la gerencia de programa Tamar Sánchez y nuestro operador Wilfredo Gómez. Asimismo, Wilfredo Rojas, Dios mío, ¿dónde saqué yo el Gómez? Wilfredo siempre debe ser pichirre. Mentira, Wilfredo. Wilfredo se amotinó. Ay, Dios mío, ya nos van a sacar del aire. Bueno, y aprovechamos también para saludar a nuestra amiga y gerente general de la Radio del Sur, Nieves Valdés. Así como les decía nuestra querida Ima, hoy vamos a hablar sobre la casa natal del libertador, ese espacio que hoy se constituye en uno de los museos más visitados de Venezuela, me atrevería a decir, y un espacio que guarda pues la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar en sus primeros años, ¿no? La casa natal tiene una historia que es poco conocida y que es muy interesante, ¿no? Porque no solamente fue un espacio que albergó los primeros años de quien se convertirá posteriormente en el libertador de América, sino que también pues tuvo una época en donde fue destinada a distintos usos. Albergó espacios comerciales, fue una pensión también en algún momento. En ella vivió también una mujer que además tuvo una polémica fuerte con nada más y nada menos que con la hermana del libertador, que fue una señora de nombre Josefa Tinoco, Ima, ¿verdad? Es así. Ima tiene ese cuento que ya lo echaremos. Josefa Tinoco. Yo te iba a decir, alerta spoiler, los chismecitos para el final. Sí, porque bueno, sí, es un espacio que tiene una historia muy rica y que no siempre fue honrada su significación como casa natal del libertador. Entonces, bueno, hoy queremos dedicar este Bolívar Nuestro a conversar un poco sobre esos vaivenes de ese espacio, cómo se convierte en museo, cómo retoma pues su significación dentro de la memoria nacional, como patrimonio nacional, quienes pasaron por ese lugar. Y bueno, un poco la historia que nos cuentan esos muros y cómo llega pues a convertirse en, como dije al principio, el museo más visitado de Venezuela. Yo creo que recibe miles de visitantes semanalmente, incluso mucho mayor el número que la Galería de Arte Nacional o el Museo de Bellas Artes, ¿no? Lo cual habla de un amor por la historia y por la memoria del libertador Simón Bolívar. ¿Cierto? Querida Ima. Es así. Es uno de los lugares más cargados de memoria de nuestra ciudad capital y que hoy por hoy constituye uno de los patrimonios fundamentales de nuestra nación. Y para arrancar este programa del día de hoy, vamos a empezar con las efemérides de esta semana, del 23 al 29 de marzo. Y es que este 26 de marzo vamos a estar conmemorando el terremoto de Caracas del año 1812, uno de los terremotos que más impactó a la historia de nuestra
nuestra nación, es también este terremoto no solamente un daño para las infraestructuras y la cantidad de vidas humanas que se perdieron en él, sino que además también el terremoto de Caracas constituye una de las causas de la pérdida de la Primera República. El 27 de marzo se decreta la transformación de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Panteón Nacional en el año 1874 durante el periodo de Antonio Guzmán Blanco. El día 28 es el natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, quien nació en 1750, y además se conmemora el Día del Patrimonio. Y el día 29 de marzo fallece Matea Bolívar en 1886, quien fue la aya de nuestro libertador Simón Bolívar. Matea Bolívar, esclavizada de la familia Bolívar en San Mateo, llega a Caracas a ser la aya de nuestro libertador, y además fue ella quien del brazo de Guzmán Blanco inauguró el Panteón Nacional, donde van a reposar finalmente los restos del libertador a partir de qué año más o menos, 1876 creo que fue, sí, que se trasladan los restos del libertador de la catedral hacia el Panteón Nacional. Bueno, y entrando en materia, Ima, esta casa natal del libertador que visitamos, que se encuentra allí en de San Jacinto Traposo. Y gracias, esa esquina. Mira, y esa esquina, a mí yo nunca me he aprendido esa dirección, y aparece en cuanto a publicidad y publicación sobre la casa natal allí, y nunca me la he podido aprender. Bueno, esa casa que además tiene frente así. Ay, mira, buen punto de referencia. Esa casa que tiene enfrente, que todavía conserva la calle empedrada, que además es un hermoso guiño pues a las calles de la Caracas de antaño, que además frente a ella está la Plaza del Venezolano, donde, bueno, según José Domingo Díaz, según ese relato de José Domingo Díaz, en ese terremoto de 1812, Bolívar se para sobre las ruinas allí mismo en esa plaza, frente a lo que sería en algún momento su casa natal. Ya no vivía, para el 812 ya Bolívar no vivía en esa casa, y pronuncia esa frase que supuestamente, bueno, es parte de la mitología, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Esa mitología histórica, en donde él dice: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca, ¿no? Todo esto ocurre justamente allí frente a esa casa natal. Esa casa que además entiendo, Ima, es una propiedad que data del siglo XVII, 1600 y pico. Esos solares estaban allí ubicados y es adquirida por la familia Bolívar ya en el siglo XVIII, por el padre de Bolívar. Por allá por los 1700 más o menos, y bueno, la convierte en esa casa familiar en donde, bueno, comienzan su infancia el joven Simón Bolívar, María Antonia Bolívar, Juana Bolívar, y hay otro hermano que se habla, que parece que no fue reconocido, si no me equivoco, pero que no hizo vida en esa casa. Pero bueno, estos 4 hermanos, contando con Simón de la Santísima Trinidad, hicieron vida en este pequeño espacio que, bueno, los vio crecer, los vio nacer y los vio crecer junto con su madre María Concepción Palacios, ¿no? Yo estuve revisando un pequeño folleto que publicó Vicente Lecuna, que es el historiador sobre Bolívar más prolífico, digamos, que se diga, y él escribe en uno de sus tantos folletos dedicados a la casa natal del libertador. Recordemos que además fue el encargado de volverla a hacer un bien nacional, encargado de ¿cómo se llama esto? De restaurarla, correcto, gracias. Y él en ese folletico usa un término que a mí me llamó mucho la atención. Él le llama a esos blancos criollos, a esos blancos que descendían de los peninsulares, es decir, a la descendencia de este Bolívar el Viejo, por llamarlo de alguna forma, los llamaban sociedad de vida agrícola. O sea, ellos eran, antes de llamarse mantuanos como tal, antes de conocerse como la élite criolla, eran conocidos como sociedad de vida agrícola. Yo leí aquello y dije, mira, qué interesante ese término, porque habla de una clase que efectivamente vive de la tierra, y la tierra va a ser el punto de partida de todos los conflictos que luego se van a desenvolver antes, durante y después de la Guerra de Independencia.
Entonces, antes de entrar ya a hablar de la casa como tal, vamos a escuchar un poquito de música. Ima, ¿quién tenemos allí? ¿Quién nos va a cantar hoy en la mañana? Bueno, hoy tenemos a Lavillos Caracas Boys con Canto a Caracas. Escuchemos a Lavillos, pues, y regresamos con más de Bolívar Nuestro. Estamos de vuelta en Bolívar Nuestro. Estábamos aquí conversando, Ima y yo, sobre la casa natal y la cuadra Bolívar, que es otra propiedad de los Bolívar, ¿no? Pero bueno, vamos a conversarles un poco a ustedes ese proceso de la casa natal, ¿no? Yo les comentaba en la sección pasada lo que decía Vicente Lecuna de la sociedad de vida agrícola, ¿no? Antes de llamarse mantuanaje, antes de llamarse sociedad criolla, esos blancos eran directamente asociados con el ejercicio y la posesión de las tierras, ¿no? Eso por supuesto les dio a ellos un espacio en la sociedad que les permitió pues ser esa clase dominante, que luego va a ser la clase que va a liderar la guerra de independencia. Ahora, lo interesante es que esta casa en el año 1806, Ima, es que se... La ponen en venta. Ajá. Sí, bueno, esta casa que está ubicada aquí en Caracas, en la actual parroquia catedral, está ubicada, como decía Rosana, de San Jacinto a Traposos, frente a lo que se conoció en el periodo colonial como Plaza del Venezolano, Plaza San Jacinto, y actualmente se llama Plaza del Venezolano. Esta casa, que es una herencia del papá del Libertador, es el sitio donde nació efectivamente Simón Bolívar y que vivió allí hasta que tenía 9 años de edad, porque los padres del Libertador habían fallecido. Falleció el papá primero cuando el niño tenía 3 años y luego falleció la madre cuando él tenía 9. Entonces en 1806 los hermanos toman la decisión de poner la casa en venta y lo hacen a unos primos de la familia Bolívar, a los Aristigueta, y de allí en adelante pues ya la casa va a pasar por varios dueños y por muchos usos, sobre todo durante el siglo XIX. ¿Por qué? Bueno, porque también viene el tema de la guerra de independencia, que va a traer a la ciudad de Caracas, bueno, y a todo el país en general, unas dificultades económicas bastante grandes, y hubo la necesidad de alquilar la casa, de ponerla como pensión. Posteriormente a la guerra de independencia, la familia Guzmán Blanco toma posesión de la casa porque el mismo general Antonio Guzmán Blanco decide comprarla, pero no decide comprarla como memoria histórica de la nación, decide comprarla como un bien personal. Ay, chica, qué maravilla. Y cuando la compra como un bien personal, la casa también estuvo, como está cerca, muy cerca del antiguo mercado de San Jacinto, era muy fácil usar la casa para otras cosas, como depósito de mercancías, como depósito de relojes. Se dice que fue banco, se dice que fue además espacio para arrear las mulas y los burros. Entonces el tema del mercado influyó mucho en el uso que se le dio a la casa. O sea, volvieron a la casa como una extensión del mercado, prácticamente, ¿no? Y casi todas las propiedades que estaban en esa cuadra, no solamente la casa natal del Libertador. Pero es curioso que cuando Guzmán Blanco inaugura Panteón Nacional en 1874, sucede que él pasa por el frente de la casa de la mano del brazo de Negra Matea, y solo se limitó a colocarle una plaquita en la fachada que decía: aquí nació Simón Bolívar, pero no le dio el verdadero uso de memoria que tiene. Y rarísimo, porque Guzmán es el que inaugura ese tema de Bolívar, ¿no? Es el que se encarga de construir toda esa monumentalización y toda esa gestión editorial en torno a la historia de Bolívar, esos programas pictóricos dedicados a Bolívar y a la guerra de independencia, y resulta curioso que no haya tomado en cuenta la casa como un espacio para restaurar, ¿no? Totalmente. Y fíjate que cuando el Congreso le da el título a Guzmán Blanco del Ilustre Americano, él inicia un discurso dando las glorias del Libertador, haciendo un pasaje sumamente romanticista acerca de lo heroico y lo epopéyico que era Bolívar, y luego finaliza el discurso diciendo: bueno, un hombre tan grande y tan heroico como el Libertador Simón Bolívar solo
en esta tierra venezolana solo merece un presidente como Antonio Guzmán Blanco. Ay, concha, pero es que Guzmán era tan, ¿cómo se llama esto? Tan modesto, el pobre. Mira, tú sabes que yo estaba viendo por acá, hace un tiempo estuve en la, ¿cómo se llama esto? En la Hemeroteca Nacional, y tuve oportunidad de ver que, bueno, efectivamente, en el momento en el que se decreta la casa natal, ya como bueno, con intenciones verdaderamente patrimoniales, con intenciones de recuperar y de restaurar, es justamente durante Juan Vicente Gómez, Es ¿no? correcto. El 5 de julio de 1911 se inaugura la casa natal como casa natal, ¿no? Como la conocemos hoy en día, como ese espacio que alberga la memoria del Libertador. Entonces estaba revisando un diario de la época que titula La Casa Nativa del Libertador. Entonces entiendo que hubo dos decretos, uno en 1911, que es correcto. ese es el de la, y hubo otro en 1916. Sí. O sea, la casa se inaugura como 2 veces, ¿no? Lo que pasa es que el decreto de 1911 establece la orden presidencial para la restauración y se conforma el equipo de historiadores, arquitectos que van a darle vida como a ese proceso. Y en 1916 se finaliza la restauración y entonces se deja ese decreto por sentado que de ahí en adelante va a empezar a ser un museo de uso público. Okay. Sucede que el presidente tenía toda la intención de que dentro de la inauguración estuviese el presbítero Carlos Borges. Ajá. Pero Carlos Borges necesitaba una autorización desde Roma para que eso se diera. Entonces, como eso se demoró algún tiempo, por eso es que la casa no se inauguraba. 4 años más o menos duró ese permiso. Sí, claro, 4 o 5 años. Pero entiendo que luego en el 2002 se declara patrimonio. Sí, es correcto. Ajá, sí. Porque además en ese proceso de patrimonial, de las declaratorias de patrimonio, primero sucede que van como en escala. Entonces primero es monumento nacional y después es que se va así en ascenso. Y en el año 2002 es la última declaratoria que tiene la Casa Natal del Libertador con la declaratoria de Patrimonio Nacional. Sí, bueno, fíjate, volviendo al año 11, hay una crónica muy, muy interesante que me gustaría compartir con nuestros oyentes. En este periódico, El Nuevo Diario, que además es el periódico oficial, el periódico que dirige Laureano Vallenilla Lanz, que es el super ideólogo de Gómez. Entonces, fíjate, él hace aquí, bueno, no es él, o sea, se recoge dentro de las páginas una crónica y dice lo siguiente, ¿no? Dice, nos proponemos hacer en estas notas un sucinto historial de los trabajos realizados en la restauración de la casa nativa de Simón Bolívar, para que se aprecien los métodos, ellos siempre tan positivistas, la acuciosidad y el extremo escrúpulo y paciente labor meritísima de el encargado de revivir hasta sus más mínimos detalles la mansión sagrada. Es interesante los términos que se usan, ¿no? La mansión sagrada. Reconstruyendo con toda exactitud lo destruido y procurando conservar cuanto respetó el tiempo a fin de restituirla con la mayor semejanza posible al antiguo estado. Entonces dice, para destinar la casa al servicio del comercio y obtener de ella el mayor producto por alquileres, su dueño lo primero que hizo fue dividirla en 2. Es un poco lo que tú estabas comentando ahorita, Ima, ¿no? Los usos de la casa. Convirtiendo en puertas las ventanas. Destruyó las habitaciones de las damas de la familia Bolívar y transformó en un solo salón de vivienda de la derecha, exactamente. Con estas reformas inspiradas por el lucro, la ilustre casa solariega sufrió la primera deformación. Cuando el más rudimentario patriotismo aconsejaba conservar intacta esta reliquia para la posteridad. Los traficantes que la ocuparon luego se encargaron de continuar la obra de destrucción que inspiró a César Zumeta a tomar posesión de la finca a nombre del gobierno, y en su carácter de ministro de Relaciones Interiores, esta hermosa frase lanzó: ¿Cómo se conoce
que los mercaderes han pasado por el templo, decía, además haciendo alusión al tema de los templos y de Jesús, ¿no? Esas relaciones allí son interesantes. Sí. Entonces, él dice que en su mayor parte los pisos primitivos desaparecieron, salvándose milagrosamente uno solo, el de la alcoba donde nació Bolívar, ¿no? Dice, correcto, donde tenía su escritorio el jefe del comercio, imagínate, en el cuarto de Bolívar, Cristo. el señor O sea, tenía, la caja, pues. en la caja. pasa por caja, entonces tenía que pasar por el cuarto. Para el cuarto del Libertador. Ajá. Este piso, aunque en lamentable estado de deterioro, fue conservado y completado con ladrillos dispersos y habidos en la propia casa, es decir, en la restauración, ellos, bueno, Sí, lo que quedó allí, ellos fueron más o menos. Correcto. Todo pareció haberse allí conjurado para destruir el tesoro de recuerdos históricos que guarda la finca privilegiada. El continuo tráfico de recuas, lo que comentabas también, Ima, carretas en el interior de la casa, destrozaron los clásicos sardineles. ¿Qué son sardineles? No sé qué. ¿Tú sabes lo que son sardineles? Ya vamos a averiguar. Ya lo vamos a averiguar. Googlea. Ese, el término no... Así como también el quicio del anteportón, hecho de una sola pieza de granito, en el cual posará tantas veces la planta del grande hombre. Aquella planta de piso, de cumbres atrevidas, por ella paseó victoriosa al vasto territorio de la América, marcando con sus huellas el sendero de la libertad. ¿Conseguiste, Marian? Sí. Ajá, cuéntanos. Un sardinel es un elemento constructivo generalmente de concreto, ladrillo o piedra que funciona como borde, límite o pequeño muro de contención. Ah, claro, se llevaban todos los muritos. Claro, como unas pequeñas aceritas, me imagino, que bueno, todavía se conservan algunas allí. Además, habían 2 almacenes de víveres en la casa. Se estableció un segundo cuerpo, varias pequeñas industrias, máquinas de moler. Ay, ya me voy al corte. Antes de irme para el corte, quiero enumerarles aquí rápidamente. Mira, máquinas de moler maíz, alpargatería, jabonería, una fábrica de velas, molienda de café y otras que mantenían de continuo una gran aglomeración de gente, arreos y otros medios de transporte. Esto pasaba dentro de la casa natal del Libertador. Vámonos a nuestro primer corte y seguimos conversando, Ima, Marian y yo, sobre la casa natal del Libertador. No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. Estamos de regreso con más de Bolívar Nuestro. Bolívar Nuestro. Y ya estamos de regreso en Bolívar Nuestro por la Radio del Sur. Hoy estamos justamente hablando de la casa natal del Libertador Simón Bolívar, en esta crónica que les estamos realizando a este espacio maravilloso que le da la razón de ser a nuestra nación. Así es, nos recuerda pues ese amor infinito hacia la memoria del Libertador y esa obra grandiosa que hizo por la patria grande. Ima, tú nos estabas contando, bueno, estábamos en el segmento pasado enumerando, un poco ampliando lo que decía Ima. Ima nos hablaba de que, bueno, la casa había sido destinada a actividades comerciales, ¿no? Que no era precisamente una casa patrimonial. Estamos hablando de la época de Guzmán Blanco, 1870, 1880 aproximadamente. Esos últimos 30 años del siglo XIX, la casa natal no era reconocida con el respeto, ¿no? Ima nos comentaba que se colocó apenas, Guzmán Blanco se tomó la molestia de colocar simplemente una placa que recordaba que ahí había vivido, había nacido, no había vivido, había nacido el Libertador. Y luego aquello se convirtió, bueno, en un almacén. Decíamos que ahí habían moliendas de maíz, de café, recuas de caballo, mulas, un montón de cosas. Hasta que, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, bajo 2 decretos, uno primero en 1911 y posteriormente uno en 1916, se toma la iniciativa de adquirir la casa ya con fines patriotas y patrimoniales. Sin embargo, Ima nos contaba fuera del aire, esa relación, o sea, cuando se toma la decisión de restaurar la casa, quien está frente a este trabajo es el historiador, ingeniero y banquero Vicente Lecuna. Es así. Pero Vicente Lecuna no está solo en este reto, ¿no? Cuéntanos, Ima, ¿quiénes más formaron parte de esta comisión? Y bueno, ¿cuál fue más o menos la dinámica entre ellos, ¿no? Bueno, fíjate, sí, era una comisión multidisciplinaria que era encabezada por Lecuna, pero que además tenía a gente como el mismo Vallenilla Lanz, que estaba también en esta comisión. Además estaba el anticuario Federico Huíscles. Sucede que Lecuna
es el, digamos, como el director de esta orquesta, porque él, además de ser ingeniero, pues también era historiador, pero que además era la máxima autoridad del Banco de Venezuela. Tenía platica, pues. Por supuesto. Entonces, ese proyecto con recursos. Entonces, para adquirir la casa de la familia de Guzmán Blanco, hubo que hacer una colecta pública porque no habían fondos en el Estado para comprarla. Se hizo una colecta pública para adquirir los fondos y comprarla. Bueno, después que la compraron, entonces ahora hay que parir la plata para restaurarla. Pero cuando se decide hacer la restauración, entonces, bueno, tenemos la ventaja que Lecuna no solamente es ingeniero, no solamente es historiador, sino el hombre es un banquero. Sí. Entonces, de allí salen parte de los fondos. Lecuna además se trae a Tito Salas, al pintor Tito Salas, para que haga los óleos de gran formato y los frescos de la casa. Pero allí viene en contraposición Federico Wiskel, porque este es anticuario, ya tiene un gran trabajo avanzado con la recolección de piezas históricas para el museo, el gran Museo Nacional que propone Guzmán, y él tiene otra visión de lo que es restaurar para la memoria. Él vota porque se haga una investigación exhaustiva de cómo era la casa cuando vivió el Libertador, y Lecuna, por su parte, está soñando con mármol, con pisos brillantes, está soñando con una simbología en madera, con tallas de leones, con patas de águila. ¿Para qué? Bueno, para hacer del espacio de la casa natal un espacio digno del Libertador. Y entonces estas contradicciones están en documento escrito, en la documentación que se encuentra en resguardo de la biblioteca del Museo Bolivariano, donde vamos a ver cómo es esta relación entre Wiskel y Lecuna, porque de hecho hay anécdotas como que llegaba Lecuna en la mañana y bueno, vamos aquí a hacer 2 columnas de mármol y vamos a hacer 2 cabezas del león en la entrada, y cuando llegaba Wiskel a ver cómo iban los trabajos, se encontraba con la cantidad de mármol comprado, con una cantidad de cosas que empezaban que no tenían que ver con la construcción original de la casa, claro, decir. Pero hay que entender también que Lecuna, en el momento histórico en el que él está haciendo la restauración, está cumpliendo el objetivo de embellecimiento. Sí. Y está, hizo la restauración desde lo más romanticista que pudo al héroe de la patria. Sí, fíjate que suscribiendo lo que estás diciendo, Ima, aquí tengo el decreto de 1916, ¿no? Y dice, el artículo 1 dice, proceder a construir y embellecer la casa natal del Libertador con la magnificencia digna de un monumento consagrado a la veneración pública como recuerdo al Libertador. Exacto, ¿ves? Ese es el objetivo. El objetivo no es hacer memoria de una casa cuando Bolívar era un niño allí. Qué interesante. El objetivo es ese. Hoy por hoy sería un conflicto patrimonial gigante, ¿no? Es correcto, supuesto. Creo que en ese momento no existían, no lo sé, habría que averiguar. Yo tampoco. El tema de las leyes del tema patrimonial, porque No. efectivamente sí, es muy, muy interesante lo que señalas, Ima, porque yo he leído también que hubo críticas cuando se inauguró la casa. Hubo críticas muy fuertes en torno al tema del mármol. ¿Por qué usar mármol? Pero claro, tú bien lo has explicado. Que no era un material original de la época. No era un pues. material. No. Y bueno, y este tipo de tallas de los leones, las patas, las cosas. Y claro, el objetivo de la casa no era solamente, por lo que estás explicando, restaurar el espacio con fines patrimoniales. La visión era construir un templo. Es correcto. Claro, muy al estilo del culto a Bolívar. Claro, porque Claro. era el espíritu. Pero miren, yo les tengo una pregunta. Ustedes están hablando de cómo fue la casa. Claro, nosotros tenemos que ir a un corte musical en breves, pero de cómo fue la casa, las transformaciones por las que pasó. Pero a mí me gustaría que nuestros usuarios y usuarias puedan conocer hoy por hoy qué se van a encontrar en la Casa del Libertador, para después pasar a los chismecitos que Rosana decía en la introducción del programa. Está bien. Creo que vamos a escuchar música otra vez, ¿no? Sí, No, faltan 5 minutos. Bueno, Ay, qué entonces, bueno, lindo. hoy por hoy la Casa Natal del Libertador cuenta con una colección de bienes muebles que
datan del periodo colonial y del periodo republicano, ¿no? Sí, cuando se compra la casa se hace también una colecta de muebles para poder amoblarla, óleos del pintor Tito Salas. También actualmente pues hay una colección mucho más grande de memoria histórica de próceres de la patria y de militares que participaron dentro de la lucha a la independencia, que se pueden ver dentro de la casa. La última restauración de la casa natal, que fue en el año 2024, se hizo además una investigación acerca de la cocina y el fogón. Ajá. Porque cuando se hizo esta restauración liderizada por Lecuna, pues lo que veníamos conversando, el tema del templo sagrado, no había tomado... Sí, que el objetivo no era recuperar... la memoria. Ajá, exacto. Entonces se habían obviado cosas como los donde se bañaban los Bolívar, donde cocinaban los Bolívar. Desnaturalizaron la casa. O sea, eso no era una casa. Sí, prácticamente. Tú sabes que sí, es interesante porque cuando uno va para la casa, uno dice, bueno, es ahí, y tal cual. ¿Y dónde quedan los baños? ¿Y dónde cocinaba aquí la gente? ¿Y dónde comía la gente? Claro, ahí hay unas divisiones. Uh-huh. La sala principal, la sala... ¿cómo es que? Las habitaciones, todo eso. La sala de estar familiar. Correcto. Uh-huh. Pero tú entras a la casa y efectivamente la experiencia no necesariamente es de estar dentro de una casa, sino es estar dentro de un museo. Museo, sí. Sí, es una sí. experiencia, bueno, como ellos lo decretaron, pues en su cuestión. O sea, no hay nada de la infraestructura original. Claro, por ejemplo, están los patios de caballeriza, ¿verdad? Que son parte Sí. de la estructura. Lo que sucede es que lo que explicaba Rosana, que esa casa la picaron por la mitad, le echaron un muro por la mitad. Sí, Ok. Entonces, eso va a dividir los espacios como de otra manera. Sin embargo, bueno, está la habitación donde nació el Libertador, Sí. que permanece exactamente en ese sitio. Con la cama que Carlos cuando Duarte- mi hija la vio dijo, es pequeñita. Es pequeñita. Sí. Claro, Es una- esa no es la cama donde nació Bolívar, pero bueno, se asemeja mucho al estilo de mueble de la época colonial. Ese cuarto está ubicado exactamente donde nació Bolívar, pero sin embargo Carlos Duarte, que es también especialista del patrimonio, propuso una planimetría de la casa donde el cuarto podía ser un poco más grande y más hacia la sala mayor de la casa. Está el cedro, el árbol Ay, de la sí. caballeriza, que por el ancho del tronco y por la cantidad de anillos podría tener cerca de más de 200 años Wow, de vida. qué bien. Y les recuerdo nuestras redes sociales por el Centro de Estudios Simón Bolívar, el Instagram @Centro Piso S Bolívar, por X Centro Piso S Bolívar, y nuestra página web www.cesimonbolivar.com.be, y también pueden visitarnos por la Radio del Sur en Instagram, en la Radio del Sur, y por nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Seguimos aquí analizando sobre la casa natal del Libertador Simón Bolívar, y estábamos en la última parte analizando un poco lo que estaba proponiendo Marian acerca de qué cosas hay y no hay, digamos, del periodo en que Bolívar estuvo habitando esa propiedad. Sí, mira, esta crónica que yo estaba leyendo, que tengo todo el programa leyéndola, del Nuevo Diario, que sale, es un artículo que sale el 5 de julio de 1911 a propósito de la inauguración de la casa. Mira, aquí está escrito por José Vallenilla Marcano. No conseguí el autor, que sale en el Nuevo Diario. Okay. Él tiene aquí una crónica que vengo leyendo y fíjate, dice, en lo que respecta al decorado, Ajá. se han hecho reproducir expresamente en bronce, cobre y cristal, tras consciente estudio de ejemplares de la época existentes en Caracas, Ujú. las arañas. Esas son las Ujú, lámparas, las esas lámparas. grandotas que son espectaculares que están Ay, allí. bellísimo. Girándulas y farolas que hoy ostenta la casa, observándose igual método para los zócalos, cuya pintura fue confiada a bellas manos femeninas. Los zócalos son, ¿cómo podría explicar yo esto por radio? Eso cuando uno va
y son como los En el decorados borde inferior. que están gracias, Marian, en el borde inferior de las paredes, exactamente. Que bueno, que uno ve unos decorados muy lindos allí. Sí, sí. Bueno, imagínate, fueron encargados a manos femeninas, que no salen nombres. Manos femeninas. Sí. Fulanita de tal. Pero si tú sabes, sí. Bueno. Por supuesto. Continúa la crónica. Cuenta también el sugestivo edificio, colocados de firme en su sitio respectivo, varios cuadros de grandes dimensiones, que ya lo hemos mencionado, debido al pincel del artista venezolano Tito Salas. El meticuloso celo patriótico del doctor Lecuna, en lo que se refiere a mobiliario, ha reunido interesantísimas piezas de auténtico origen colonial, entre los cuales destacan, con su inestimable valor histórico, algunos muebles preciosos pertenecientes a la ilustre familia del Libertador. Él no dice cuáles son, pero dice que hay muebles que sí pertenecieron a la ilustre familia del Libertador. Hay también una hermosa base para el Museo Boliviano, que es el que estaba construyendo este señor Whisky que me estaba comentando, que estaba comentando Ima, Sí. cuyo establecimiento allí figura entre los planes decretados por el gobierno nacional. En varias vitrinas se muestran a los ojos de los visitantes diversas prendas de vestir, uso particular del Libertador, evocadoras de la vida de la época de este hombre tan grande. Cabe recordar también el acuerdo de la Municipalidad de Caracas a raíz de haberse recibido la noticia de la batalla de Ayacucho. Hay unos elementos también allí relativos a ese acontecimiento. Y finalmente yo he leído, no lo dice acá, que lo que tiene que ver con las ventanas, lo que tiene que ver con las cortinas, Ajá. fueron poco a poco reunidas en Sí. varios espacios históricos de la ciudad, Sí. para emular los muebles de la época. Es Sí. decir, no todos los muebles que están pertenecieron al Libertador, pero sí pertenecieron a la época. No, y De además hecho, nació ahí. todo el mobiliario, aunque no haya sido usado por la familia Bolívar, sí son originales de la época. Hay un espejo en el comedor principal de grandes dimensiones que se le atribuye a la madre del Libertador, y en la sala contigua, donde está el óleo del Chimborazo, hay también un escritorio librero que perteneció a una tía del Libertador, que son estas piezas originales de las que estamos hablando, que aún se conservan en este espacio. Las cortinas de damasco rojo pertenecieron a la iglesia de la Pastora, dice por aquí Lecuna, ¿no? O sea que ellos hicieron como una recolección para poder llevar a cabo. Es que mira, fue una empresa titánica. Total. O sea, devolver primero esa casa, tú decías, Ima, la intervención tan violenta que se le hizo, que prácticamente destruyeron toda la casa. De hecho, quienes estén interesados pueden visitar la biblioteca del Museo Bolivariano, y ahí hay una colección de fotografías Sí, sí. de antes de la reconstrucción de De la hecho, casa. en uno de los patios de la casa, en la actualidad, hay una exposición fotográfica acerca de eso. Imagínate, bueno, invitados todos, porque de verdad que es una experiencia que no se puede perder uno, porque lo que implica la reconstrucción de un espacio patrimonial, con la significación que tiene la casa natal y con los retos que implica un tiempo tan antiguo como es el tiempo colonial, oye, de verdad que fue una tarea titánica, ¿no? Entonces, bueno, ese equipo que tú comentabas, Ima, que estaba constituido no solamente por Lecuna, sino que también estaba Antonio Maláucena, que es un arquitecto Ajá. también, igual que Alejandro Chatén, que también estuvo a cargo de muchas otras construcciones en Caracas, bajo la asesoría de Manuel II Sánchez también, de Manuel Landaeta Rosales, de este señor Whisky, que era, como tú comentabas, un anticuario, que además era, bueno, todo, un sabelotodo del periodo colonial. Bueno, se dieron a la tarea de hacer esa investigación y de poder ubicar en distintos espacios de la ciudad donde todavía se conservaran muebles y objetos que pudieran, digamos que restituir, traer a la vida ese espacio patrimonial, ¿no? Miren, pero quedan poquitos minutos para terminar el programa y ustedes no me han echado ningún chismecito sobre la casa. Ima debe tener. Ahí es lo que no podemos decir. Mira, pero a mí me queda, yo lo mencionaba al principio. ¿Qué? Ima planteó fuera del aire una interrogante, y esto es lo sabroso de la historia. La historia, la gente dice, no, que los historiadores saben todo, que tienen la respuesta a todo. No, el caso de Josefa Tinoco. Ajá. Yo tengo entendido que Josefa vivió en la casa natal del Libertador porque Josefa era mamá de uno de los hijos
de hijos de hermanos, de uno de los hermanos del Libertador, un hermano mal portado. Era cuñada del Libertador. Era cuñada. Y de María Antonia. Ilegítima. Ilegítima. Pero es que lo que pasa es que ella era... No era blanca peninsular, no era ni criolla. Entonces, ¿cómo van a aceptar la familia a una parda? Pues. Entonces, díganle eso a María Antonia. Entonces, por supuesto que no pudo, seguro fue la que más se opuso. No pudo contraer matrimonio con Juan Vicente, el hermano mayor del Libertador, pero bueno, ellos tuvieron hijos, era una relación constituida. Era lo que llamamos ahora una relación estable de hecho. Pero unión estable de hecho. Era la mujer del hombre, pues. Era la mujer. Él reconoció a esos hijos. Y Bolívar también los reconoció. Claro, él los reconoce como hijos y son los hijos de él, pero legalmente en el momento no había cómo darles el apellido Bolívar. Lo hizo Bolívar ya después. Claro. Entonces tengo entendido que Josefa vivió en esa casa y que María Antonia le pide a Bolívar que a su vez le diga a Josefa que desaloje la casa y que se vaya a la cuadra Bolívar, que además la cuadra estaba en muy mal estado. Sí. La cuadra es la casa del Libertador, la casa de campo de los Bolívar, que está ahorita, bueno, está en Quinta Crespo, ¿no? Sí. Una casa de campo, pero estaba en muy mal estado en ese momento. Claro. Y Josefa le dice, mira, pero ¿cómo me vas a mandar para allá? Que esa casa se está cayendo. Y bueno, María Antonia, eso es lo que yo he leído de nuestra historiadora Inés Quintero, que es la que más ha estudiado a María Antonia y a todo ese proceso de la independencia, pero a través de los ojos de María Antonia. Pero Ima decía, fuera del aire, que tenía dudas respecto a esa estancia de Josefa en la casa natal. Claro, porque si la casa es puesta en venta en 1806 a los Aristigueta, ¿cómo entra luego Josefa Tinoco en esta historia? Uh-huh. Entonces, sucede que cuando Josefa Tinoco nos cuenta esta lectura de la historiadora Inés Quintero, uh-huh. Bolívar ya estaba en Colombia, uh-huh. en con el tema político de la independencia, uh-huh. etcétera. Ya estaba metido en rollos, pues. Pero entonces, pero para este momento, ya Juan Vicente, el hermano del Libertador, había fallecido, ya la casa había sido vendida a los primos del Libertador. Entonces habría que revisar cómo entra Josefa Tinoco en esta historia, o si se está refiriendo a la cuadra de Bolívar. Claro, sí, bueno, es cuestión de... Hay que leer a Inés a ver qué. Y además de que la habitación del Libertador fue la caja de los comerciantes, la caja registradora, ¿qué otros chismecitos nos tienen? ¿Hay algún aparecido? Siempre hay cuentos en las infraestructuras históricas. Bueno, no, sí, claro. Cuenta la leyenda que... La casa natal está llena de energías poderosas. Bueno, nació el Libertador ahí. Pero por supuesto que sí. Y bueno, y muchos de los usuarios y usuarias que han tenido el gusto de visitar la casa natal del Libertador se han llevado unas anécdotas así a ese cuento de historias de la cripta. Historias de la cripta. Sí, es que justo la pregunta es porque hay cuentos de pasillo, que aparece una niñita, entonces que los visitantes y que la han visto. Bueno, hay dos energías, por llamarlas de alguna manera, con relación a visitantes. Uno, que un muchacho quinceañero pardo que se aparece en la cocina, y otra niña pequeña que se aparece en las caballerizas. Y hemos escuchado de los propios usuarios que la han visto. De hecho, hay una señora que dice que la vio y que la niña estaba llorando y por hambre, y que ella sale de la casa y fue a comprar un cachito y un jugo, y cuando regresa no la consigue, y le pide al personal de la casa que por favor la ayuden a localizarla. Sí. Bueno, esto es parte de la integralidad de lo que es nuestro patrimonio, ¿no? Sí, que claro. Se llena de historias, de cuentos, de las vivencias de los visitantes. Sí. Rosana. Sí, hay otro dato ya para ir cerrando que me suscitó también mucha curiosidad, que al parecer en ese espacio
cosa tan rara. Supuestamente se firmó también el Tratado de Coche de 1863, que es el que da fin a la Guerra Federal. Yo tenía la idea de que se llamaba Tratado de Coche porque se había firmado en una hacienda que se llamaba de Coche, pero resulta que al parecer Vicente Lecuna recoge que ese tratado se firma en ese espacio, en esa casa natal del Libertador, ¿no? Entonces, bueno, queda mucha tela que cortar. El programa de hoy nos demuestra que la historia es dinámica. Sí, y que vamos... absolutamente, claro. absolutamente. Y finalmente, bueno, mira, si María Antonia regresa en 1823, tratando de poner en orden las propiedades de los Bolívar, y bueno, si la casa efectivamente ya no era de los Bolívar, lo cierto es que tengo entendido también que muchos Bolívar siguieron de alguna manera en relación con esa, Sí, claro. con esa propiedad. Entonces, bueno, nos queda tarea por hacer para seguir investigando la historia de este maravilloso inmueble, y que bueno, sí, la historia de Venezuela, aunque algunos crean que está ya escrita, tiene mucho por escribirse, tiene Es muchas así. preguntas. Lo que sí es que no dejen que de responder. visitarla. Por favor. No la dejen de visitar, así mismo. Bueno, hemos llegado al final de nuestra entrega de hoy de Bolívar Nuestro. Ima Sumac, Marián y Rosana, hoy conversando sobre la casa natal del Libertador, un patrimonio hermoso y muy importante de nuestra ciudad capital. Bueno, nos despedimos sin antes saludar en la gerencia general a Nieves Valdés, en la gerencia del programa Tamar Sánchez, nuestro operador Wilfredo Rojas, que también es apellido Gómez. Wilfredo Rojas Gómez. Exactamente, yo me había equivocado al principio, pero resulta que no, resulta que la pegué. Por el Centro de Estudios Simón Bolívar, en la producción general Marian Marrero Hanson, en la asistencia de producción nuestra querida Luxmar Aular, responsable de nuestros bonitos videos y fotos, en la conducción Ima Caruarupay, y quien les habló, Rosana Álvarez. Nos escuchamos entonces el próximo martes por aquí, por la Radio del Sur, en otra entrega de Bolívar Nuestro. Llegamos al final de Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con los mejores cuentos sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Los esperamos de nuevo el próximo martes.